¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Miércoles 26 de febrero, acá está precioso, con algunas nubes que tapan a feo asoma. Estamos en una situación realmente dantesca. España se sumó al club de los denunciantes. Eh, la, de alguna manera las Cortes derivaron una comisión investigadora, porque hay muchos españoles involucrados. En la justicia de Madrid se radicó una denuncia contra el ciudadano argentino Javier Milei, que el presidente ha tenido relaciones comerciales, profesionales, ponele académicas, con la misma gente de la cual se lo acusa de ser partícipe necesario de una estafa, como mínimo. Está aprobado. Está aprobado inclusive porque él lo afirma en videos. Es decir, no tendríamos que estar discutiendo lo evidente. Vamos a ser sinceros. Esto es como la jaula de los pajaritos de Debido. ¿Existe la jaula de pajaritos de Debido? Sí. Bien. ¿Hay fotos? Sí. ¿Lo vimos? Sí. ¿Creemos en los testimonios? Sí. Entonces, listo. Estos son los bolsos de López. ¿Están los bolsos? ¿Se filmaron los bolsos? ¿Se filmaron los bolsos con la ametralladora? Sí. ¿Hubo prueba testimonial? Hubo prueba testimonial. Es decir, hay ciertos delitos que son indubitables porque son tan evidentes que dejaron los dedos marcados en todas partes. Es el caso de la criptomoneda. Entonces el gobierno, desde que estalló el viernes pasado, el anterior, este escandalete, que apenas tiene 10 días, y todo día se suma una saga nueva, ahora España, y se seguirán sumando. Saca de la galera cosas para ver si distrae al público. La pelea de un periodista con otro, el episodio de Jonathan Viale que trataron de multiplicarlo. Yo ya empiezo a pensar que el crudo salió de ellos. Porque son tan torpes para tratar de disimular a un elefante que en vez de ponerlo en una manada de elefantes lo meten en una cristalería. Entonces yo creo que el fenómeno de Jonathan Viale, el escándalo de Jonathan Viale, para que todo el mundo se entere que la mujer es una productora y que los avisos se los da YPF y Aerolíneas Argentinas, es decir, no recibe sobre, recibe avisos. Cuando hablamos de sobre hablamos de esto. No hablamos de un sobre color madera que te lo dan en un estacionamiento a la madrugada, como la información de Garganta Profunda con los periodistas del Washington Post en el caso del Watergate. No, no estamos hablando de eso. Es mucho menos sofisticado, es mucho más sencillo. Te dan avisos, porque no meten la mano en los bolsillos, te dan avisos de las empresas públicas o llaman a alguna empresa privada muy ligada a ellos y dicen, che, haceme una gauchada, dale pauta a Pirulo, que es un amigo. ¿Se acuerdan las empresas argentinas interesadas en el progreso de Neustar? Eran todas las empresas que las dictaduras primero y luego el gobierno de Carlos Saúl impulsaban a avisar con el programa Tiempo Nuevo. Tuvo un periodo de seca de 6 años con el gobierno de Alfonsín, al cual le pegaba todos los días, pero que había
periodismo, había periodismo crítico por ser crítico, el propio Pepe Liachev, pero en el caso de Neustar seguía recibiendo pauta porque había empresas que habían sido lesionadas por las políticas de Raúl. Pero yo lo que quería ir era esto. El escándalo criptomoneda de Libra, que intentó ser tapado primero por el escándalo Viale Caputo, no lo consiguió. Más que una caída estrepitosa en la medición de Viale. Después, por 1.200 millones de dólares, Clarín compra Telefónica y nadie advierte esta maniobra. No se compra Telefónica de la noche a la mañana. No es que vas a una sastrería fina de la calle Quintana y decís, necesito un saco. Ni siquiera eso, porque esa sastrería fina de calle Quintana no te da un saco de confección, te da un saco, te mide, qué sé yo, por ahí te dice, véngalo a buscar esta tarde. Te podrás llevar un par de medias, la corbata. Yo te diría la camisa, pero un saco, un pantalón, ellos te dicen, no, mire, le sobra, le falta. Es decir, hay un proceso. En este proceso de ocultamiento, que empezó, repito, con el escándalo de Jonathan Vial y bla, 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 ahora se suma Mansilla y Lijo. Mansilla es un conservador, extremadamente conservador. Yo, sinceramente, hace muchos años en mi profesión se puso de moda juntar cartones. ¿Qué es juntar cartones? Ir a 20 millones ir a todos los días, ir a un curso distinto organizado por alguna universidad, por asociación de profesionales, por asociación de abogados, que en realidad ¿qué era? Un libro comentado. Pero vos cuando compras el libro no te dan un cartón que dice doctor Guillermo Banzas participó. No, no. Entonces yo lo que tengo prolijamente en una carpeta son mis participaciones como disertante, como docente, como... Pero no tengo colgadas, no tengo ni mi título colgado en un... Mi título está en un rollo, en un tubo ahí abajo. Nunca colgué mi título de ninguna parte. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo cierta sospecha cuando alguien tiene un currículum muy grande. Que me perdonen. Tengo que tenerla porque tengo muchos años en esta profesión. Y yo he visto argumentos jurídicos de tipos que tenían grandes currículum que se caían como un piano en primera instancia. Mientras he visto eh, actividades judiciales de abogados que no tienen un montón de cartones colgados en su estudio, que lo ganaban en la corte. Lo cierto es que el hijo que vive en una casa prestada, como Alberto Fernández, que usa un auto prestado, que tiene al menos 6 denuncias en el Consejo de Magistratura, él y Freddy, su hermano, que nunca terminaron de ser tratadas, que no siente como un honor el hecho de que lo nombren por decreto, que es constitucionalmente sostenible por el término de un año. Esto para tanto periodista que se agarró la cabeza
cuando Rosati y Rosenkrantz fueron propuestos por decreto por el señor presidente Macri, y yo tenía que explicarle si está en la Constitución, está en la Constitución. Y he tenido debates con alguien de acá que dice ser periodista, que me decía, pero es un artículo viejo. Entonces vos frente a un concepto así no podés discutir. Si está en la Constitución, está vigente, no es viejo. Toda la Constitución es vieja con ese criterio. Muy bien, pero el hijo pide licencia porque sabe que si no lo confirmaron durante los últimos 11 meses, no hay ninguna razón por la cual lo confirmen ahora. Y estos muchachos que han sido nombrados por decretos, o serán nombrados por decreto en las próximas horas, o ya lo fueron, no lo sé. Con este gobierno no se sabe. Van a tener que pasar igual el filtro del Senado y de 2/3. Y si no lo consiguió el hijo hasta ahora, no creo que lo consiga en este año. Por lo tanto, con este antecedente, más allá del padrinazgo de Lorenzetti, los otros dos jueces, Rosati y Rosenkrantz, pueden llegar a plantear una cosa que rara vez se plantea en el derecho entre hombres honestos, que es lo siguiente. Tu opinión, déjamela poner entre comillas y déjamela poner dentro de un paréntesis porque tu cargo no está asegurado. No sos Rosenkrantz y Rosati que por una cuestión de apuro y de mal asesoramiento por Pepín, Rodríguez Simón, Macri lo saca por un decreto. Porque ambos pasaron el filtro del Senado. Ambos. Entonces, que el periodismo se desgarre las ropas como hicieron en aquel momento. Porque el acto es el mismo. Los personajes son distintos. Rosenkrantz es un caballero, aparte de ser un académico, y Rosati fue un tipo que ya pasó el filtro de la limpieza republicana cuando, siendo funcionario del gobierno de Kirchner, le ofrecieron una cometa para hacer cárceles y se mandó a mudar. Ya está. No necesita que los senadores le pregunten nada. Ya lo que querían saber los senadores respecto a su honestidad republicana, ya lo contestó antes de ser propuesto como juez. Muy bien. Por lo tanto, en los hechos vamos a tener una corte paralizada. Es una corte paralizada o una corte de 3-2 o una corte donde los fallos no van a ser tomados en consideración como fallos. Va a ser muy compleja la situación jurídica con dos jueces a los cuales ninguno de los dos pasó el filtro de la comisión del Senado, porque Mansilla dijo yo no voy a aceptar ser juez por decreto. Lo dijo en los dos únicos reportajes que dio, porque no es un tipo con un perfil académico tan importante que dé reportajes. No es Sapsay, para decirlo de alguna manera. Pese que está en la otra punta de mi pensamiento constitucional, no es Bercessac. Muy bien. Por lo tanto, atrás de estos dos nombramientos no está Cristina, como decía el periodismo. No, está la desesperación de un señor que tira cosas porque sabe que está a vuelo de procesamiento. Es una pena. Entonces, en esta etapa donde todo importa nada, se lo recordará a Milei como el tipo que nos terminó de mostrar que en la Argentina, por lo menos en grandes segmentos de su política, perdió el sentido no de la moralidad, sino del buen gusto.
y que los medios son cómplices de esto. Indudablemente son cómplices de esto. Repito, el Clarín compró Telefónica, como yo se los advertí, va a comprar Telefónica con el grupo Slim a 1.200 millones de dólares. Y ahora se acordaron que hay un procedimiento llamado monopolio. Yo les podría decir que el monopolio como ley, la ley antimonopolio, léanla bien y lean qué dijeron los legisladores cuando esa ley se construyó. Se está hablando de los monopolios en Argentina, porque también tenía nombre y apellido la ley antimonopolio. Los monopolios en Argentina, por ejemplo, en el área de comunicación, cuando Clarín compró Página 12. Cuando se preguntan por qué el gordo Lanata era multimillonario, es porque para sacarse de encima Página 12 la vendió en 350 millones de dólares. Tiró esa cifra para que le dijeran que no, le dijeron que sí. Y vendió Página 12. Por lo tanto, todos los eventos periodísticos posteriores a la nata no desmienten este hecho fáctico que Clarín en los hechos, me consta, porque me consta, fue vendida en esa cifra. El monopolio que se constituye con Clarín se constituye en España, no en Argentina. Porque Telefónica tiene sede en Madrid y lo que vendió son los derechos de una sucursal. Ahora, me van a discutir que sí, pero la sucursal está en la Argentina y ya no es una sucursal física, es una sucursal virtual. ¿Por qué es una sucursal virtual? Porque Telefónica, ¿qué es? Un conjunto de satélites. Está bien, tiene un edificio, empleados. ¿Pero qué están discutiendo? Están discutiendo comunicación inalámbrica, están discutiendo satélites. Pero no voy a discutir, porque hay una especialidad que se llama Derecho de las Comunicaciones, dejo a mis colegas que se encarguen de eso. La Argentina cambió su posición histórica de rechazar las agresiones de un país sobre otro, y que si hoy la Argentina debiera votar la invasión en el siglo XIX de las Islas Malvinas por parte de los ingleses, Argentina de Milei se abstendría. Porque Estados Unidos se abstendría, porque está involucrado o directamente diría que no. Estados Unidos de Trump diría que no. Está bien que Inglaterra haya invadido las Islas Malvinas. Está bien porque es un socio. Por lo tanto, Rusia es un socio. Carácter transitivo. Lo grave es lo de la Argentina, para que se entienda hago esta comparación. Ucrania fue invadida por Rusia. Hace meses se encontraron Zelensky con Milei, se abrazaron. Argentina declaró su oposición a la invasión de Rusia a Ucrania. Se regalaron menonades, esos portavelas tan bonitos y tan simbólicos que tienen los hermanos judíos. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Más allá de que Ucrania está ganando la guerra. Llegó Trump. Yo escuché la conferencia de prensa, las dos conferencias de prensa, antes de la conversación con Macron y después de la conversación con Macron,
que duraron horas. Eso es un recibimiento, horas. En el protocolo americano, si hay conferencia de prensa es porque hay mucho interés por parte de Estados Unidos de que el que vos invitaste a conversar con vos exprese públicamente a los acuerdos que se han llegado. Y la conversación previa en la oficina previa del que está antes del Salón Oval y la conferencia en la sala de situación donde estaban los periodistas son dos conferencias de prensa diferentes. Una cargada de humor, cargada de buena onda, antes de empezar a hablar, y la segunda que Macron eligió hacerla en francés, menos mal, porque la traducción era muy mala. Y las caras de Trump no eran caras de que estaba recibiendo un íntimo amigo. Vean los dos momentos son muy interesantes, porque había bromas, se daban la mano, se tocaban la pierna, había como un acercamiento hasta físico en el sentido de que se conocen hace muchos años. ¿Qué cambió? Y cambió la posición de Europa. Y de Argentina, que dos tercios de sus exportaciones y de su comercio lo hace con Europa, se puso en el lugar del chico malo del barrio. Es decir, se puso al lado del patotero de la cuadra. Esto va a tener repercusiones. Normalmente, cuando un país nombra un embajador, declara el nivel de interés que el país tiene hacia su, el otro país donde va a enviar un embajador, un representante. Estados Unidos siempre estuvo entre los 5 países más importantes para las relaciones exteriores argentinas, junto a España, junto a Francia, junto a Uruguay, junto a Brasil, en algunos momentos Chile, Francia, 5 o 6 países que siempre han sido muy importantes para Argentina. Bueno, nombramos de embajador en Washington a un tipo que no es del cuerpo diplomático, ni siquiera es un tipo de la política. Es un señor. Como nombran a una asesora de Cunio Libanona para investigarlo al presidente. Bueno, este es el nivel de precariedad de la Argentina. Un presidente que va a ser imputado por un delito extremadamente grave, porque estafa, en este caso estamos hablando de estafas reiteradas, aunque sea un único hecho, hay antecedentes. Vulcano es un antecedente. La asociación con Davis, la asociación con Novelli, la asociación con... es una reiteración de una conducta que se llevaba hacia adelante en los momentos en que el señor presidente no lo era. Pero continuó haciéndolo como si no fuese presidente. Es decir, aparte me parece que es un irresponsable. Cuando vos sos nombrado presidente, dejás de ser vos para pasar a ser el representante de todos. No es el caso del presidente Milei, que no representa a todos, representa un núcleo duro, muy ideologizado, y que por lo que estamos viendo, muy interesados por el dinero y las consecuencias de tenerlo. No hay tal guerra con Clarín. Yo lo que les sugeriría que no la provoquen. Porque si hubiera guerra con Clarín, Jonathan Viale jamás estaría en TN. Eso puede cambiar en los meses por venir, yo les digo que sí. A TN va a aparecer Viviana Canosa,
Posiblemente aparezca Cristina Pérez. Es decir, va a haber un núcleo periodístico de oposición, o mejor dicho, un núcleo político que haga periodismo. Y el periodismo siempre debe ser opositor. Yo debo haber sido, con esto redondeo, de los pocos radicales que defendió la profesionalidad, de alguna manera o no, de Marcelo Longobardi. ¿Por qué? Porque Longobardi fue opositor de todos. Él era partener de Haddad en la época de C5N, que C5N, Radio 1, no era kirchnerista. Pero el primer acto que hizo Kirchner cuando compró la señal a través de terceras personas fue echarlo a Longobardi, no a Haddad. Haddad se fue a Estados Unidos, pero a Longobardi lo echaron y se quedó en Argentina, hizo carrera, no mal no le fue. Fue años la voz más escuchada de la radio a la mañana, en Radio Mitre. Tuvo una lucha de egos con la nata, pero siempre una relación muy respetada, muy respetuosa, tomando en consideración que Longobardi es un autodidacta. Y siempre fue opositor. Yo ayer escuché un reportaje que le hizo Fontevecchia que recomiendo, que es muy largo, dura 1 hora, pero es sumamente interesante. Porque es el reportaje entre dos periodistas, que nos pueden gustar más o menos, pero hay que reconocer que son dos periodistas. Fontevecchia hereda una fortuna y una gran cultura de su padre. Es un tipo que ha hecho escribir en sus medios todo tipo de voces, desde Durán Barba hasta Beatriz Arlo. Eso es el periodismo. Yo conviví de adolescente en la sala de periodistas de La Opinión, siendo un cadete, llevando a los escritorios, corriendo los telex, y clavándolos en uno de esos pinches que había, ¿se acuerdan? Bueno, ahí clavaba. Ahí estaba Bernardo Berbisky, que era un tipo de el tío de Horacio, que era un tipo de la izquierda. Estaba Caif, que después fue, creo, el secretario de Cultura de la municipalidad. Fue el que rehizo el, uh, el Teatro San Martín, que era un liberal. Estaba Juan Carlos Algañarás, que era un liberal, que después fue muchos años corresponsal de varias agencias en Roma, cuando tuvo que viajar a Italia porque su vida corría peligro. Es decir, estaba el gordo Bonadeo, no el gordo actual, el padre. Es decir, era un aquelarre para algunos, pero para mí era una hermosa paleta de distintos colores ideológicos que durante el tiempo que estuve ahí aprendí mucho. Eso es el periodismo. Yo quería dejarles estas reflexiones. Gracias por las vistas. Les pido que me pongan un me gusta porque le hace bien al canal. El canal somos todos nosotros ya a esta altura. Las suscripciones están bien. La gente que se suscribe es porque coincide con la manera que digo las cosas, no con las cosas que digo, sino con la manera que los digo. Y básicamente con que no vuelco mis opiniones para un lado o para el otro. A mí me alegra muchísimo, con esto cierro, que Macri, después de haber sido insultado durante 15 meses, tome distancia. El armado político del presidente, si tal cosa puede existir, después de este escándalo,
es muy precario, está juntándose con los que no lo dejan entrar por impresentables a otras fiestas. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dice el periodismo de que la gente va a votar igual, porque al gobierno. Porque la primera elección post convertibilidad, la sensación de que nos está haciendo bien, la tenía todo el mundo. La tenía el kiosquero, el almacenero, es decir, había una sensación de que todos lo estábamos pasando bien. Perdón. Y hoy nadie tiene esa sensación. No hay esa sensación de la estamos pasando bien. Yo lo explico como lo explicaba el lunes. La gente de la clase media, el votante duro de Javier, más allá de los fanáticos, que son pocos, no tienen un desarrollo universitario o estudiantil, la juventud, solamente conviven en redes, son anónimos en las redes. Y tan anónimos son que solamente cuando un anónimo pasa a la función pública nos enteramos cómo se llama. Pero cuando vos sos consciente que lo que decís, lo decís desde el sentido común, desde tu sentido común, que lo decís con honradez intelectual, usás tu nombre y apellido. Hay casos que no se usan el nombre y apellido porque los compromete laboralmente, eso yo lo entiendo. Pero esta banda de paramecios que cobran por tweet, ¿qué tienen que cuidar? Es para ellos un trabajo. Yo estoy seguro que si el 50 o 60% de los tuiteros de La Libertad Avanza yo les ofrezco un poco más, tuitean para mí. De eso ya hice una prueba, es así. Pedí cotización. No se dejen engañar. Eh, Vamos a tener un año, 11 meses judiciales, perdón, sin corte o con votos divididos. Ahí Mansilla tiene una oportunidad que no va a tener Lijo. La oportunidad de Mansilla es que se acuerde que es abogado y que no es un corrupto, o no está sospechado de ser un corrupto. Eh, y que se ponga del lado de los buenos, es decir, de Rosenkrantz y Rosati, por lo tanto quedaría 3-2. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Va a ocurrir? No lo sé. Ojalá que sí. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos el viernes. Gracias.